Bien, comencemos por lo más básico de este tema. ¿Qué es un grupo? Bueno, existe una gran cantidad de marcos teóricos y campos de aplicación desde los que se han estudiado y utilizado los grupos. Pero en general podemos definir un grupo como una pluralidad de individuos que se relacionan entre sí con un cierto grado de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a la consecución de un objetivo común con la convicción de que juntos pueden alcanzar este objetivo mejor que en forma individual. Y mucho ojo con este dato, ya que según Merton, en 1980, mencionó que no cualquier unidad de pluralidad debe ser considerada como un grupo, sino solo aquel tipo de unidad que se da cuando los individuos interactúan entre sí y comparten unos esquemas o normas de interacción. Con las características de los grupos, comenzamos con los objetivos e intereses, donde todos los miembros participan movidos por intereses u objetivos y los cuales consideran que la relación grupal favorece al logro de ellos. Luego tenemos a la estructura del grupo, donde cada integrante ocupa una posición que se relaciona con las posiciones de los otros, por lo que podemos decir que cada miembro participa desempeñando sus roles sociales. En el número 3 tenemos a las normas, que son un conjunto de reglas que norman las relaciones que existen en el grupo, permitiendo una cohesión social. Luego a continuación tenemos valores y creencias, en donde las creencias acerca de lo que se considera importante en la vida, tanto en los aspectos éticos o morales como en los que no lo son. Y bueno, luego sigue la atmósfera grupal, que son un conjunto de elementos emocionales y sentimentales. Estos afectan directamente el ánimo del grupo y por lo tanto a su rendimiento. Y por último tenemos a la comunicación grupal, en donde cada grupo tiene sus propios procesos de comunicación intragrupal e intergrupal. Es importante saber identificar sus fines y además los niveles de madurez comunicativa. Bueno, ahora procederemos a identificar algunas diferencias que existen entre grupo y equipo. Primero, comenzando con objetivos. En los grupos, los objetivos los decide la propia organización y los miembros del grupo que son contratados para llegar a esos objetivos. Luego, en la parte del equipo, los objetivos se definen entre todos, por lo que son propiedad del equipo, por ello existe un sentimiento de pertenencia. En segundo punto, respecto a la organización de las tareas, en el grupo las actividades se reparten y los miembros tienen sus tareas asignadas. Sin embargo, en el equipo las tareas se reparten, pero de forma más flexible o intercambiable. Como punto 3 encontramos la eficacia, en donde otra diferencia que existe entre esto está que el grupo se mide por los resultados de la organización. En cambio, en el equipo se mide la eficacia por los resultados del trabajo colectivo. Como punto número 4 tenemos una diferencia entre las relaciones, en donde en el grupo las relaciones se caracterizan por la permanencia, la conformidad y el cumplimiento de las normas. En cambio, en el equipo las relaciones están basadas en la confianza. Ahora, como punto número 5 está la identificación. En el grupo, los miembros de un grupo se sienten identificados con la organización y a menudo están orgullosos de pertenecer a ello. En cambio, en el equipo existe ante todo una identificación con el equipo, además de con la organización. Como punto número 6 están los valores. En el caso del grupo, los valores que siguen los miembros de un grupo son los de la propia organización. Y en el caso del equipo existen valores compartidos propios del equipo, compatibles con los de la organización. Ahora, como diferencia número 7 está lo del liderazgo. En el grupo hay una persona líder normalmente que está impuesta, pero por otro lado, en el equipo el liderazgo es un rol de la estructura del equipo. Y como punto número 8 encontramos a las normas, en donde en el grupo el líder exige explícitamente el cumplimiento de las normas organizativas. En cambio, en el equipo las normas son reglas del juego aceptadas y exigidas por todos, de manera tácita o explícita, y tuteladas por el líder. Ahora a continuación tenemos las que son las investigaciones de la época.
Primero encontramos a Kurt Lewin, que es un psicólogo polaco que estudió con gran interés la psicología de los grupos y las relaciones interpersonales. El concepto de grupo es el que sirvió de puente a Lewin para pasar de la psicología individual a la psicología social, en donde el grupo no se define por la proximidad o similitud de sus miembros, sino por las relaciones de interdependencia entre los mismos. Esta forma que concibió Lewin el grupo le permitió reconocer las propiedades emergentes del mismo, como lo que introduce conceptos como el de la atmósfera de grupo o clima de grupo. Y bueno, por último, la idea es que el cambio de actitudes es más intenso y duradero cuando se tiene en cuenta al grupo y no al individuo de forma aislada. Ahora tenemos a Muzafer Sherif, que es considerado uno de los fundadores de la psicología social, asimismo como uno de sus principales representantes. Su trabajo sobre los procesos grupales y el surgimiento de conflictos al interior de los grupos se dio debido a normas sociales que contribuyó con el desarrollo de la teoría del juicio social. ¿Qué es esta teoría de juicio social? Bueno, es donde se predice que el éxito de un mensaje depende de la relación existente entre dicho mensaje y las creencias del receptor. En esta sección del video vamos a hablar sobre los procesos grupales. Cuando nosotros hablamos de procesos grupales, nos referimos a las distintas funciones que entran en juego cuando nos relacionamos con el grupo social al que pertenecemos, ya que cuando se forma un grupo se llegan a jerarquizar e imponer normas que van a ayudar a la supervivencia del propio grupo. Como se ve en la gráfica, existen 5 aspectos que conforman los procesos grupales. Tenemos a los procesos de influencia, al liderazgo, a la toma de decisiones, al pensamiento grupal y a la identidad grupal. Vamos a abordar cada uno de estos aspectos. Factor número 1. El proceso de influencia. Primero que nada, ¿qué es la influencia? La influencia es un proceso de relación entre dos entidades sociales. Una entidad que ejerce la influencia y otra que recibe la influencia. En esta ocasión, la entidad que ejerce la influencia sería el grupo y la que recibe sería el sujeto. Esta influencia va a generar una cierta previsibilidad de las conductas de cada miembro del grupo. Existen dos tipos de influencia, la influencia informativa y la influencia normativa. Por un lado, la influencia informativa es aquella en la que una persona va a apoyar una idea o un hecho solo porque la mayoría de personas lo hacen, pese a que esta idea pueda que sea correcta o que no lo sea, o que no tenga fundamento. Por esa razón, sucede más en personas que carecen de conocimiento respecto a un tema. Por otro lado, la influencia normativa se da cuando una persona cambia su comportamiento normal por un comportamiento que sí es aceptado por la sociedad, y esto con la intención de no ser rechazado socialmente. Es decir, por un lado la informativa es cuando la persona busca o carece de conocimiento, y la normativa se da cuando una persona busca encajar en un grupo. El siguiente aspecto es el de la toma de decisiones grupales. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que es un proceso que aprovecha la sabiduría y la experiencia combinada de las personas que conforman un grupo, y de esta manera tomar decisiones que generen beneficios positivos. La toma de decisiones da origen a dos procesos. El primero de ellos es la polarización grupal, que pues se refiere a la tendencia de un grupo a tomar decisiones en base a una idea que es más extrema que la inclinación inicial de sus miembros. Por ejemplo, si un grupo inicialmente tenía una idea arriesgada, pues entonces la idea se polarizaría a una más extrema. Por el contrario, si inicialmente su idea era más cautelosa, entonces se polarizaría hacia una que involucre mayor precaución. El siguiente proceso es el del pensamiento grupal, que además de ser un proceso en la toma de decisiones, se considera también un proceso grupal, y será el siguiente aspecto del que vamos a hablar. Entonces, el pensamiento grupal se considera una forma extrema de la polarización grupal. Esto se describió por primera vez cuando se observó que muchos grupos con mentalidades parecidas tomaban decisiones irracionales por el hecho de pertenecer al propio grupo. Es decir, que los miembros del grupo se influían de tal manera que acababan errando en sus decisiones. Algunas características del pensamiento grupal son la ilusión de invulnerabilidad, la presión de uniformidad, la racionalización, la estereotipación de los exogrupos y pues la creencia de que el grupo es inherentemente moral.
Bien, este punto es el de la identidad grupal. Y pues la identidad grupal es ese conjunto de creencias compartidas que forman la base de un grupo y que va a tener consecuencias individuales tanto en las ideas, actitudes, valores y en el comportamiento de cada miembro del grupo. Además, esta identidad grupal, que son características propias y resaltantes de un grupo, van a permitir que se distinga de otro grupo. Algunos factores que van a acompañar a la identidad grupal son las experiencias compartidas, los sentimientos de arraigo, las creencias semejantes, el aprendizaje en conjunto y el pensamiento grupal, que es un aspecto que hemos visto hace un momento. Y el último aspecto, pero no menos importante, es el liderazgo. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y con esto llevar a cabo acciones para lograr metas y objetivos. Además, todo este proceso involucra a personas tomando en cuenta sus fortalezas, debilidades, creencias, entre otros aspectos. Algunos líderes, por ejemplo, son Gandhi, Nelson Mandela, el Che Guevara, Mao Zedong. El tema del liderazgo va a ser abordado a mayor profundidad en otra sección del video. Con esto hemos concluido los procesos grupales. Ahora hablaremos del rendimiento grupal. Bueno, concerniente a este término existía una creencia compartida según la cual los individuos alcanzaban un mejor rendimiento cuando trabajaban en grupos que a cuando lo hacían individualmente. Sin embargo, varios estudios han demostrado que en ocasiones el rendimiento de un grupo es inferior a lo que se esperaría en función a las capacidades, las habilidades o el rendimiento individual de cada individuo que conforma el grupo. Con respecto a la holgazanería social, es un fenómeno definido como la reducción del esfuerzo al trabajar colectivamente y en comparación al rendimiento que se daría de forma individual en la misma tarea. Este se observa en una gran variedad de poblaciones, ya sea en adultos como en niños, en mujeres como en hombres, etc. Y réplicas transculturales han confirmado la generalidad del fenómeno, incluso en culturas orientales, que son más centradas en los valores grupales, aunque en estas culturas en las que predominan una orientación colectivista, se ha encontrado un efecto menos acusado que en culturas con orientación más individualista. Entonces, ¿la holgazanería social es un fenómeno que caracteriza a todos los grupos? En realidad, no es un problema general de los grupos. En realidad, no hay nada inherentemente desmotivante en ellos, sino algo que ocurre en determinadas condiciones. Además de una reducción en el rendimiento del grupo, la holgazanería social puede producir resentimiento e ira en las personas, el deseo de cambiar la situación y, consecuentemente, el abandono del grupo. Ahora hablaremos de la inequidad grupal, lo que constituye un aspecto particular de la holgazanería social. Las personas desean un trato equitativo del grupo, de forma que lo que reciban de él corresponda a lo que han aportado, y que esta relación beneficios-esfuerzos sea equiparable a la que se establece con los demás miembros del grupo. Esta preocupación no se limita exclusivamente a lo que se recibe, sino también a los procedimientos que se han seguido, así como al trato y modales empleados por los responsables de realizar el reparto. Este fenómeno se observa tanto en situaciones interpersonales como en grupales e intergrupales. Continuemos con lo que es el free riding o viajar gratis. Bueno, otra manifestación de la holgazanería social es el fenómeno de free riding o viajar gratis, que se produce cuando existe la posibilidad de que alguien del grupo pueda o deba realizar el trabajo necesario para que el grupo logre sus objetivos, alcance sus metas, beneficiándose todos los demás de este esfuerzo realizado por un solo individuo. El factor crítico en este caso es la percepción que tiene el sujeto respecto a la medida en que se considera que su esfuerzo es indispensable. Esto depende de distintos factores como son la estructura grupal, los recursos disponibles por los sujetos y las demandas de tareas. Bien, ahora vamos con el siguiente tema. ¿Qué son los tipos de grupos? Bueno, según Hill y Alcover, en su libro Introducción a la Psicología de los Grupos en 1999, recalcan que los tipos de grupos se clasifican respecto a los siguientes criterios. 1, según el tamaño. 2, según el carácter temporal. 3, según el tipo y origen de pertenencia. 4, según el nivel de formalidad. Y 5, según el carácter de la formación.
En cuanto a la clasificación según el tamaño, encontramos dos tipos de grupos pequeños y grupos grandes. Los grupos pequeños están compuestos entre 2 y 20 personas e incluso 30 personas. Un ejemplo de este grupo es un equipo de trabajo de la universidad. Luego tenemos a los grupos grandes. Estos están compuestos por más de 20 personas y suelen denominarse grupos sociales. Esos grupos se convierten en una multitud, masa o muchedumbre. Otra característica es que carecen de límites definidos en tamaño. El segundo tipo de clasificación es según el carácter temporal. Encontramos dos grupos permanentes y grupos temporales. En cuanto a los grupos permanentes, su existencia se mantiene durante largos periodos de tiempo. Un ejemplo de estos grupos son la familia. Y por otro lado, tenemos a los grupos que se responsabilizan del funcionamiento y mantenimiento de una organización. El siguiente tipo son los grupos temporales, los cuales tienen el objetivo de realizar una tarea, proyecto o actividad determinados. Asimismo, el grupo desaparece cuando culmina su objetivo. Un ejemplo de esos grupos es el comité asesor, el equipo de innovación, el grupo terapéutico, el jurado, etc. La siguiente clasificación se basa según el tipo y origen de pertenencia. Aquí encontramos dos dimensiones. Veamos la primera dimensión. Encontramos grupos primarios y secundarios. Los grupos primarios, según Cooley de 1909, conforman tanto la naturaleza social como los ideales sociales de sus miembros. Además, poseen un reducido número de personas, lo cual posibilita el establecimiento de vínculos afectivos entre ellos. Un ejemplo de esos grupos son la familia, los compañeros de juegos, el vecindario, la comunidad rural, entre otros. Luego tenemos a los grupos secundarios. Estos tienen un carácter más amplio y son formados con algún propósito específico sin el contacto cara a cara. Un ejemplo de esos grupos son las asociaciones, corporaciones, ciudad, entre otros. En la segunda dimensión tenemos a los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. Los grupos de pertenencia se caracterizan porque el individuo pertenece de manera involuntaria al grupo en virtud de su nacimiento o de las circunstancias de su vida. Por ejemplo, los grupos en cuanto a la raza, la etnia, nacionalidad o sexo. Luego tenemos a los grupos de referencia. Este es caracterizado porque el individuo elige de manera voluntaria al grupo como modelo a partir de sus valores, creencias, actitudes, conductas, sentimientos, entre otros. Un ejemplo de esos grupos son los grupos políticos, las clases sociales, los grupos profesionales, los grupos religiosos, entre otros. La cuarta clasificación de los grupos es según el nivel de formalidad. Aquí encontramos a los grupos formales e informales. Veamos las características de los grupos formales. Este tiene un carácter racional, lo cual se refiere al producto de una planificación deliberada por parte de la organización. También cuenta con un carácter planificador, es decir, la expresión material de las condiciones teóricas de las estructuras de trabajo, comunicación y de poder. Luego, posee un carácter normativo formal, lo cual se refiere a las regulaciones y prescripciones fijas que influyen sobre las personas y las situaciones. Este grupo tiene una finalidad, lo cual se refiere a la consecución de los objetivos de la organización. Estos grupos se clasifican en dos tipos. Tenemos a los grupos jerárquicos, los cuales podemos encontrar los equipos directivos, los departamentos, etc. Y por otro lado tenemos a los grupos de tarea, los cuales tenemos a los equipos asesores, las comisiones, entre otros más. Cabe resaltar que los grupos formales e informales son complementarios, por eso veamos sus características. Los grupos informales se caracterizan por tener un carácter espontáneo, es decir, que consta de la interacción entre los miembros que se encuentran en contacto directo. Luego posee un carácter real, que se refiere a las condiciones reales o efectivas de las estructuras de trabajo, de comunicación y de poder. También tiene un carácter normativo informal, los cuales son basados en acuerdos personales. Asimismo, los grupos informales tienen una finalidad, que consta en la satisfacción de las necesidades personales del grupo. Finalmente, estos grupos se clasifican en dos tipos. Tenemos a los grupos de interés, los cuales son formados por motivos políticos, sindicales, aficionales, así también como grupos electores. Luego tenemos a los grupos de amigos, los cuales satisfacen necesidades personales. La quinta y última clasificación se basa según el carácter de la formación.
Aquí encontramos a los grupos naturales y los grupos artificiales. Los grupos naturales existen con independencia de las actividades y de los propósitos del investigador. Estos tienen formación deliberada o espontánea por sus miembros. Un ejemplo de esos grupos son las familias, los grupos de amigos, los clubes, las orquestas, entre otros. Luego tenemos a los grupos artificiales. Estos son creados en un contexto de investigación. Asimismo, se forman externamente con el propósito de estudiar algún aspecto de su funcionamiento, sus procesos, entre otros aspectos más. Un ejemplo de estos grupos sería el grupo de investigación en la universidad. Y ahora Damos inicio. Al siguiente segmento, Titulado ¿Qué opinan? Los sanmarquinos. Parte 1. ¿Te consideras parte de un grupo? Sí, tengo un grupo de amigos con los que jugamos online todas las noches, nos juntamos y somos buenos amigos. Sí, me considero parte de un grupo que en este caso sería mi familia. ¿Cómo describirías a tu grupo? Somos 5, a 4 los conozco porque han estudiado conmigo y uno más que lo hemos conocido por el juego. Pero nos llevamos bien y somos un grupo que nos tenemos bastante confianza, jugamos, nos bromeamos y demás. Considero que en mi familia somos unidos y básicamente cuando hay que tomar una decisión se toma en cuenta la opinión de los integrantes. ¿Te ves influenciado por tu grupo cuando tomas decisiones? No, la verdad que no. Creo que el que más toma la batuta como líder en mi grupo soy yo y un amigo más. Pero es porque es por lo mismo por lo que somos compañeros, ¿no? Por el juego y demás, ¿no? Pero no me siento muy influenciado por ellos, la verdad. Sí, por ejemplo, cuando tengo que decidir, le consulto a mi mamá o a mi papá sobre mis decisiones para así poder tomar un rumbo en cuanto a lo que queremos conseguir como familia. ¿Sabes la diferencia entre grupo y equipo? Sí, en ese caso, más que todo, no necesariamente un grupo puede ser un equipo, ¿no? Porque hay gente que hace grupos pero no se llevan bien entre ellos y demás. En cambio, un equipo tiene, aparte de una jerarquía como un líder, las personas se llevan bien y pueden hacer distintos tipos de cosas afines, ¿no? Para poder mejorar su grupo o cualquier meta que tengan en común. Bien, gracias, Jorge. Un grupo puede ser conformado por diversos miembros que no tienen, por ejemplo, que pueden tener un líder y en base a ellos siguen sus comportamientos. En cambio, considero que el equipo es más una organización donde es importante el aporte de todos para poder conseguir un objetivo en común. Ok, gracias Camila. Chao. Bueno, ahora explicaremos acerca de la membresía de un grupo. Este es otorgado a los participantes o miembros de un grupo, donde van a quedar afectados por los cambios que se hagan en este. Asimismo, va a depender del carácter o nivel del grupo para que exista una relación entre estos efectos. Como se puede observar con las flechitas, esta relación es directamente proporcional. Por ejemplo, si alguien posee un mayor carácter o mayor nivel, va a tener más responsabilidades y por ende van a tener más consecuencias. Además, para que la membresía pueda funcionar, debe haber una adecuada comunicación entre los miembros, porque de esto va a depender si triunfa o fracasa un grupo. Ahora, los tipos de características de la membresía de un grupo son 3 y son las siguientes: dependencia, aceptación y referencia. En la primera, que es la dependencia, los miembros comienzan a depender de la membresía para cualquier cosa o asunto que necesiten. Por ejemplo, si voy a pagar algo, siempre saco conmigo la membresía, debido a que pienso que puedo obtener un descuento o beneficios, y muchas veces funciona. Luego, en la aceptación es el grado en el cual el grupo comienza a emplear las prescripciones o funciones que trae la membresía en los miembros. Esto puede influir en sus conductas. Por ejemplo, si un miembro es de mayor cargo o un mayor puesto, tiende a adoptar conductas de liderazgo en muchas veces, ¿no?
Ahora en la referencia, esto se encuentra relacionado en los modos en los que una persona se refiere a su estatus en la sociedad o en el cargo que el cargo que le ha otorgado la membresía. El liderazgo en grupos, de por sí el término liderazgo se va a referir a un proceso grupal donde un individuo va a ejercer su influencia sobre otro grupo de personas, ya sea motivándolas, inspirándolas, u ofreciendo respeto. Este líder se va a encargar de dirigir la estructuración de las situaciones, es decir, va a detectar el problema y va a distribuir las funciones para que se pueda solucionar. También el líder comprende y respeta las perspectivas, expectativas de los miembros. Características del liderazgo. Como se mencionó anteriormente, el líder va a influir sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de su grupo. También él va a recibir el apoyo de su grupo, promoviendo y compartiendo todas las funciones o distribuciones con su grupo de la misma manera. También van a compartir las metas y se van a enfocar en ellas. El líder tiene que asumir los riesgos, para eso tiene que tener una determinación y resiliencia para que le pueda ayudar a afrontar esas capacidades. También la función del líder es fomentar una adecuada comunicación y escucha activa entre los miembros del grupo para que se pueda ver un buen clima organizacional. Es por eso que el líder va a tener una función de capacidad adaptativa y flexible para que pueda afrontar los riesgos y cambios que éste va a ir asumiendo con el tiempo. Enfoque del liderazgo. Si bien existen numerosas concepciones o definiciones en torno al liderazgo, debido al transcurso del tiempo que se ha ido desarrollando y adoptando a distintos movimientos, ha ido adoptando distintos enfoques. Algunos de estos son los siguientes: como eje de procesos grupales, donde el líder va a orientar a los miembros a un mismo objetivo, promoviendo la visión del equipo. También como arte de inducir a la sumisión, ya que el grupo tiene respeto hacia el líder, ya que es una persona muy influyente y el líder va a tener que desplegar responsabilidades a los miembros y ellos tienen que acatarlos. También como una relación de poder, ya que muchas veces quien tiene el cargo de líder es alguien que asumirá un mayor puesto y con ende más responsabilidades. También como instrumento de objetivo del grupo, ya que como resultado del proceso de interacción, también, como se mencionó, el líder tiene que tener una buena capacidad de comunicación para que el grupo pueda poseer un clima positivo y se pueda desarrollar y pueda haber un mejor rendimiento y productividad de los miembros. También como un rol diferenciado, ya que cada uno va a cumplir un papel distinto que va a ayudar al manejo del grupo. Estas definiciones que se mencionaron no se van a excluir entre sí, no van a ser apartadas o independientes, al contrario, van a complementarse, fortaleciéndose con el liderazgo. Bien, y ahora vamos a ver lo que son los mapas de procesos de liderazgo de Jesuino. Recordemos que Jesuino afirma que el liderazgo tiene tantas definiciones como autores tratan de dársela. Según él también existe un líder universal, el modelo en donde existe un líder universal cuyas características personales lo vuelven eficaz en todas las situaciones, se debería abandonar ese modelo. Y bueno, aquí tenemos lo que es el mapa de procesos de liderazgo. Tenemos al líder en primera instancia y queremos especificar también lo que es el poder de posición, el poder personal. El poder de posición vendría a incluir lo que es un poder legítimo, formal, un poder coercitivo y un poder de recompensa. Mientras vemos también al líder emergente, que es el que muestra habilidades necesarias. Se trata de poder personal, que incluiría lo que es de experto, que sea competente, referente, que se identifica, informacional, que sea persuasivo. Bien, ahora vemos lo que son las bases del poder de French y Raven. Ellos plantearon un modelo que dice que las fuentes de poder social son 5 y que se ejercen de diferente manera, con los resultados diferentes en quien es influenciado por este poder. El poder vendría a ser el coercitivo, el de recompensa, el legítimo, el experto y el poder referente. Para los 5 tipos, a mayor base de poder, mayor poder. En cualquier tipo de poder, el poder de repente tendrá una extensión de referente tendrá una extensión más amplia. El poder de recompensa aumenta atracción y disminuye la resistencia,
y cuando más legítima sea la coerción, más resistencia producirá y menos disminuirá la atracción. Bien, ahora seguimos con lo que son los rasgos de los líderes y aquí tenemos autores como Bass, Huhn, Kirkpatrick, Luke y House. Recordemos que autores como ellos se centraron en ver lo que son así en sí las características de los líderes, ¿no? Sus rasgos. Y bueno, en primer lugar tenemos lo que vendría siendo la motivación del logro, que habla de motivación personal, lo que nos impulsa a adquirir hábitos, destrezas o habilidades en las personas. Luego tenemos lo que es la motivación por influir en los demás, ¿no? Ahí como bien dice la influencia que podamos tener al plantear como líder un objetivo y que la otra persona o tu grupo lo asuma como suyo, el equipo. Que así se forma el equipo. Luego tenemos lo que son conocimientos relevantes y necesarios. Esto propio de un líder demuestra el dominio que puede tener acerca de un tema y de ahí podemos ya derivar lo que sería la fiabilidad, ¿no? Luego tenemos lo que, como otro rasgo, lo que es la competencia cognitiva, que al tener esta competencia, pero se permite tomar decisiones más acertadas, ¿no? Por parte del líder que en sí es el que va a dirigir y al final de cuentas tomar las decisiones adecuadas, fiables, que se le confían. Luego tenemos lo que es la competencia social y aquí podemos hablar de habilidades blandas para poder tratar con las personas, ya que al ser líder tiene que estar en contacto con diversos tipos de personas y diversas dimensiones que pueda tener la persona. También tenemos como otro rasgo lo que es la autoconfianza, que es la confianza en sí mismo, ¿no? ¿Qué haríamos con un líder que no confía en sí mismo, que no tenga la seguridad de que va a hacer las cosas bien? También ahí vendría lo que les dije, la fiabilidad, que es la cualidad de ser fiable, de que el líder puede lograr lo que se está estableciendo y lo que se le está confiando, encargando. Y la flexibilidad, que vendría siendo ya por parte del líder la capacidad para adaptarse, quizás hay cambios en última hora en el objetivo, en lo que se quiere lograr, y esa capacidad para adaptarse es la que hace que todo surja bien. Bien, ahora vemos lo que son los estilos de liderazgo de Gray. Bueno, tenemos en primer lugar el interés por la tarea, que podríamos determinar la productividad o el entusiasmo, la predisposición que se tiene por cumplir lo asignado, el interés por las personas, por sus necesidades, ver a la persona no solo en su ámbito, sino ver todas las dimensiones que pueda tener para poder así generar un mejor ambiente de confianza y por ende lograr de mejor manera el objetivo. También tenemos, bueno, lo que es aquí el liderazgo directivo, que es de un estilo autoritario, centrado en la autoridad, limita la participación de las personas y toma las decisiones unilaterales por parte de considerando solamente una posición o una opinión. Y bueno, por otra parte, contraponiendo tenemos a lo que es el liderazgo participativo y democrático, que permite crear mayor compromiso con la organización, pues se centra también en las otras personas y estas se sienten se involucran en la toma de decisiones. Y aquí también sus funciones se podría ver que se delega autoridades y se utiliza la retroalimentación para poder evaluar constantemente los errores y poder remediarlos en el tiempo adecuado. Y ahora continuamos con el siguiente segmento titulado ¿Qué opinan? Los Samarquinos. Parte 2. ¿Cuál crees que es la diferencia entre líder y jefe? La diferencia entre un líder y un jefe es que un jefe tiene una autoridad formal sobre un cierto grupo de personas, mientras que un líder no necesariamente tiene una autoridad respaldada por una formalidad. Sin embargo, a un líder le siguen también las personas, porque más que tener el poder, digamos, de poder hacer que las personas hagan ciertas cosas, ¿no? El líder transmite una visión, una misión que los que están con él siguen, ¿no? No por una orden de manera directa que está justificada, como repito, por un documento, por una cuestión meramente formal, sino porque al líder
confían en el líder, hay una cuestión de que le siguen a él, ¿no? Y no necesariamente por este punto. Solo se pone a dirigir, por así decirlo. O sea, es como a la final es sí o sí tu jefe, por así decirlo, porque alguien te lo impone. Pero el líder es el que siente que realmente como puede llevar pues las riendas del lugar, te puede ayudar a que seas mejor o esas cosas y ya. En cambio, el jefe es más como te dice qué hacer directamente, pero es porque ya se lo han impuesto tal cual y ya está. No es como le dices, ser un verdadero líder, saber dirigir tu equipo, saber qué hacer en ciertas situaciones si tu equipo no va bien y ya está. Creo que la diferencia clara está en que jefe puede ser cualquiera, es decir, la parte formal es el puesto que uno puede obtener entrando, no sé, a una empresa, pero líder es ya una cualidad que nosotros, incluso no siendo jefes, podemos desarrollar. Creo que jefe no llega a tener un significado tan cercano como el de ser un líder, el cual para mí, desde mi perspectiva, significa ser alguien que inspira a la gente, que motiva a estas personas a poder seguirlo, incluso imitarlo y seguir incluso las ambiciones que esta persona, este líder, tiene. ¿Te consideras líder? A mí no me gusta, y creo que nunca me ha gustado autodeterminarme como un líder, pero si hay personas que a mí me consideran como un líder, pues yo hago lo mejor que pueda de lo que esté en mis manos para pues no defraudarlos con ese punto. Ok, gracias. Yo sí, pero a veces que siento que es mucho peso para mí, porque no lo sé llegar a manejar. Igual todas las personas pueden llegar a ser líder, pero siempre hay distintas cosas que uno tiene que ir aprendiendo cómo manejarlo y tanta cosa para poder llegar a ser un líder. Por mi parte, yo sí siento, pero todavía estoy trabajando en cómo ser un mejor líder para eso. Y ya. Yo considero que sí, como mencioné anteriormente, no se necesita tener una etiqueta de ser el jefe o el gerente de una gran empresa para ser líder. Algo que también se me olvidó mencionar es que creo que para ser líder necesitamos de la iniciativa, y eso es algo que yo siempre trato de, por así decirlo, promocionar en cualquier grupo en el que me encuentre, ya sea como un grupo de personas para un simple trabajo en la universidad o hasta cosas como un proyecto dirigido, no sé, a nuestros barrios. Entonces, creo que he ahí la principal característica de un líder, tomar iniciativa, no importa en el puesto en el que te encuentres, siempre dar el primer paso, motivar a la gente y lograr que todos confíen en tu mismo objetivo es finalmente ser un líder. Ya. ¿Qué crees que se necesita para ser un líder? Yo creo que para ser un líder se necesita un compromiso, ¿no? Primero compromiso porque un líder lo que hace es poner una visión de lo que, por ejemplo, una organización quiere ser, ¿no? Entiendas el líder como alguien que está en la dirección de un grupo de personas, ¿no? Entonces, para poder ser un líder necesitas un compromiso con lo que quieres hacer y a lo que quieres llegar. Entonces es muy importante, ¿no? Y además que las personas confíen en ti, porque si las personas no confían en ti como una persona que está en la dirección de cierta organización, cierto grupo, pues al final no logra ser un buen líder. Pues no sé, empatía en cierto aspecto, porque puede que yo llegue a ver el problema directo, cómo puedo solucionarlo. Pero imagínate que yo creo que, digamos, falta ciertas herramientas y mi equipo no lo entiende, pero yo digo, pues falta y ya está. Entonces yo tengo que aprender a ponerme en el lugar de mi equipo para poder explicarles bien y también más que nada eso mismo, trabajar en equipo, saber trabajar mucho en equipo y autocontrolarse varias cosas. Y ya. En resumen, creo que ser empático, tener iniciativa, también poseer adaptabilidad, porque todos los ambientes en los que te vas a topar nunca van a ser los mismos. Y por último, creo que también sería ser resiliente.
un líder va a tener que ser alguien que trate de dar soporte a un equipo y no todas las situaciones van a ser buenas. Entonces, de ahí la capacidad de cada uno de poder afrontar distintas situaciones. ¿Crees que existe liderazgo en los estudiantes sanmarquinos? ¿Por qué? Yo creo que sí. Yo creo que existen varios sanmarquinos y sanmarquinas líderes, lideresas en lo que respecta, porque en San Marcos hay un montón de organizaciones, ya sean de talleres deportivos, de talleres académicos, de talleres de responsabilidad social, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en general hay un montón de grupos dentro de la universidad que se dedican cada uno a hacer lo que les interesa, lo que les llama la atención, lo que les apasiona, en diversos ámbitos de conocimiento, ¿no? En varias facultades. Y creo que en cada una de esas organizaciones hay un líder necesariamente, no un tema de que hay un jefe, ¿no?, que te manda, sino un líder porque, como repetía, ¿no?, es aquel en el cual un grupo de personas confía, el que pone la misión y la visión de lo que hay que hacer y sobre todo a estas personas lo sigue. Entonces yo creo que hay un montón de líderes y lideresas sanmarquinas porque han demostrado, y eso se ve al final en los hechos, cuáles son los alcances que terminan teniendo y cuál es el reconocimiento que se les debe dar. Ok, hemos terminado. Muchas gracias, Álvaro. De nada, Yanela, un gusto. Un gusto. Sí, existe liderazgo porque para eso estamos estudiando ahí. O sea el rubro que sea, poco a poco estamos aprendiendo a cómo liderar. Hay tipos de líderes, pero para eso estudiamos nuestras distintas carreras, porque necesitamos aprender ciertas características para ciertos rubros. Y ya. Yo creo que sí, desde lo formal hasta lo informal. En el caso del primero, lo vemos básicamente y principalmente en lo que son los espacios de política universitaria, ya sea en las asambleas o incluso viendo a las personas que dirigen lo que son las muy conocidas juntas directivas. Pero también desde lo informal, incluso como mencionaba en la anterior pregunta, la segunda, creo que el empezar a tomar ese tipo de iniciativas, el empezar a relacionarte con personas e incluso llegar a formar relaciones que ya no solamente son de compañerismo y de, por así decirlo, complicidad para solamente cumplir con un trabajo, sino también a llegar a formar verdaderas relaciones de amistad. Eso también para mí es liderazgo y se ve, como dije, en proyectos de la universidad y también en los talleres académicos y también sin olvidar a los grupos de voluntariados que hay en la misma Universidad San Marcos. Gracias. Y recuerda, reunirse Es un comienzo. Permanecer juntos Es un progreso. Trabajar juntos Constituye el éxito. Gracias. Gracias.